Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Los científicos han descubierto un enorme agujero negro de deuda en el centro de una economía significativamente pequeña en la nación isla del Reino Unido. Nada escapa al poder de absorción de ese agujero negro de deuda, ni la riqueza, ni el empleo, ni la esperanza. Y sin embargo, el agujero sigue creciendo hasta el punto de haber absorbido ya el gran engaño de la austeridad y ese supuesto aumento del empleo, y de haber triturado las mentiras hasta convertirlas en una sopa de espaguetis hecha de más deuda impagable, lo que ha obligado este año al gobierno de David Cameron a pedir prestado el 6% más que el año pasado. El agujero negro lo sabe y no deja de crecer. ¿Stacy? Sí, el agujero negro de deuda no deja de crecer porque seguimos añadiéndole cada vez más deuda con la esperanza de solucionar el problema. Y eso me recuerda a este titular que acabamos de ver al entrar en el estudio. Obama, es la hora de una guerra contra la guerra. Esa parece ser la mentalidad de todos los líderes mundiales. Deuda para solucionar la deuda, guerra para solucionar la guerra. Creo que acabas de hacer una comparación acertada. El gobierno de Obama, para acabar con todas esas guerras, se dedica a crear más guerras. Y George Osborne, para conseguir que la deuda británica deje de crecer, se dedica a crear más deudas. Lo más preocupante de todo es la idea, que ahora se ha visto confirmada, de que las medidas de austeridad no eran más que un engaño, puesto que supuestamente estaban destinadas a reducir la deuda del Reino Unido, cuando lo que realmente ha sucedido es que la deuda ha aumentado. Así pues, las personas a las que se les ha estafado todo ese dinero con las supuestas medidas de austeridad, lo único que han hecho ha sido trasladar la riqueza a la élite más selecta a través del incremento de la deuda. Los miembros de esa élite son creadores profesionales de deuda y operadores de deuda de la City de Londres. No se dedican a crear empleo, sino a crear deuda. Sí, este aumento del 6% del dinero que se ha pedido prestado se debe a que, a pesar del incremento del precio de la vivienda, que en Londres ha subido el 20% y en todo el Reino Unido lo ha hecho en un 11%, y a pesar del aumento de los préstamos hipotecarios, que han crecido el 15%, la recaudación fiscal ha disminuido más de lo que han subido los impuestos sobre esas transacciones. Y es que, aunque las cifras de empleo se sitúan en niveles récord, la gente cada vez gana menos. Saben que la economía actual no crea ningún tipo de riqueza, pero prefieren seguir optando por la deuda. Claro que no crea ningún tipo de riqueza. El precio de la vivienda sube, pero no tanto como ha subido la deuda. Y el empleo crece, pero los salarios no son suficientes para generar una recaudación fiscal que permita saldar las deudas de forma significativa, lo que hace que la deuda no deje de crecer. La deuda total del Reino Unido, si tenemos en cuenta la deuda de los bancos, la deuda hipotecaria y la deuda del Estado, podemos decir que se sitúa en torno al 1000% del PBI, lo que constituye una de las relaciones entre deuda y PBI más altas del mundo. Y además no deja de subir. ¿Y eso por qué? Porque al igual que Gordon Brown, Osborne no tiene otro plan que no sea seguir creando deuda. ¿Por qué no se revela a la gente?, dice en un titular el diario The Telegraph, un periódico británico conservador y partidario de las ideas de Margaret Thatcher. En concreto, el diario se pregunta, ¿por qué la clase media británica no empieza una revolución? ¿Por qué la clase media no se enfada más por noticias como el desplome de Phones for You? ¿Cuál será la gota que colme el vaso?, se pregunta Alex Proud. ¿Cuál será la gota que colme el vaso? Phones for You ha sido intervenida judicialmente esta semana. Pero con todo y con eso, ¿qué más da? En el 2011, Phones for You fue adquirida por una empresa de capital privado, VC Partners, por la cantidad de 200 millones de libras. VC pidió prestados 205 millones y, a pesar de haberse endeudado significativamente, repartió unos dividendos de 223 millones de libras. Pero ahora la empresa maniatada por la deuda ha acabado siendo intervenida judicialmente. Alex Proud añade lo siguiente, las personas que la maniataron se han marchado con casi 20 millones de libras, mientras que 5.600 trabajadores perderán su empleo. Los contribuyentes también se verán afectados por los 90 millones de libras que quedan por pagar en concepto de IVA y retenciones. Es como una versión del escándalo
escándalo de Wall Street de 1987, pero aún mayor, con la diferencia de que cuando Gordon Gekko sale ganando, todo el mundo se encoge de hombros y dice no es lo ideal, pero hacen falta personas como él. Este es un ejemplo perfecto de cómo funcionan las cosas. El escándalo de Funds for You se llama así, ¿verdad? Funds for You. Sí, Funds for You. Eso es. Los grupos de capital privado que tienen acceso al dinero barato de George Osborne a través del Banco de Inglaterra tienen la capacidad de pedir prestado dinero casi al 0%. Luego se hacen con una empresa como Funds for You que está generando dinero y la endeudan 2 o 3 veces por encima de su patrimonio, tras lo cual empaquetan esa deuda y la añaden al balance general. Y a la vez se pagan a sí mismos enormes primas mientras extraen todo el capital de la empresa. Está del todo claro que la empresa nunca podrá saldar esa deuda y que acabará bajo administración judicial. Todo esto no ha sido más que un robo. Sí. El grupo de capital privado que diseñó la adquisición de Funds for You ideó un robo. Algo parecido sucedió con Philip Green, del Arcadia Group, los dueños de Topshop, que endeudó a la empresa a través de Mónaco y de su mujer como si se tratara de una gran inversión con beneficios fiscales, lo que ha hecho que el Arcadia Group y Topshop hayan acabado quebrando. O fíjate si no en el Manchester United. Los Glazer endeudaron al club hasta las cejas y ahora no hacen más que perder. Seguro que dentro de poco empiezan a tener también problemas financieros porque tienen demasiadas deudas. Lo único que produce el Reino Unido a día de hoy es deuda. Sí, por eso tenemos esas desigualdades de riqueza e ingresos. Los responsables de este escándalo lo hicieron aposta. De los 5.600 puestos de trabajo de la empresa Vodafone y EE, han logrado salvar algunos al comprar algunas sucursales, aunque aún tienen que recibir la aprobación del Tribunal de Quiebras. Así que todavía no es seguro. Pero el caso es que se intercambiaron 5.600 puestos de trabajo a cambio de 20 millones de libras para un grupo de privilegiados, los que integren ese grupo de capital privado, que no sé cuántos son. Y ya está, eso es todo. Esa gente vive tranquila y feliz sin tener que pagar impuestos, mientras que los 5.600 empleados sí que tienen que hacerlo, porque pertenecen a una economía en la que hay que pagar por los servicios. Ellos son quienes pagan los impuestos que mantienen a la economía a flote. Y en cambio, lo único que ha quedado de la empresa es un enorme montón de deuda. Sí, y además el dinero no circula por la economía. La velocidad monetaria no deja de disminuir porque los 20 millones de libras que se les arrebataron a los trabajadores acabarán en algún castillo de Francia o en alguna vivienda de lujo de Londres. Pero lo que está claro es que ese dinero no circula por la economía y que no llega a los bolsillos de la gente que gasta todos los días para generar crecimiento del PBI e inflación orgánica real, de forma que los salarios puedan subir. Pero los salarios y el empleo no importan, lo único que importa es la deuda. Y además tienen licencia para emitir toda la deuda que quieran, mientras el Banco de Inglaterra sigue diciendo que tenemos deflación a pesar de todos los ajustes hedónicos que se han llevado a cabo en los últimos 20 años. La cifra real de inflación en el Reino Unido, fíjate que digo la cifra real, no los datos ficticios que publican el gobierno y Osborne, se sitúa en el 8%, y ese 8% se utiliza como deflactor frente al crecimiento del PBI, lo que hace que la economía del Reino Unido se esté contrayendo a un ritmo del 6% anual. No crece, se contrae a un 6% anual, y eso tiene sentido en una economía como la británica, que se dirige hacia los 2 billones de libras de deuda, cifra que alcanzará en los próximos 18 meses. La deuda del Estado asciende hasta el 130% del PBI, si le añadimos la deuda privada y la deuda hipotecaria, la cifra se eleva hasta el 1000%. La economía británica se encuentra en un estado lamentable. Eso también se debe a que no se hace más que asustar a la población sobre la posibilidad de que esa deuda se reduzca. Es mejor mantener el statu quo y seguir acumulando deuda. The Telegraph fue uno de los defensores iniciales de esta economía neoliberal, contractualizada, financiarizada e hiperfinanciarizada. Ahora afirma lo siguiente: en lugar de encogernos de hombros y decir este es el mundo en el que nos ha tocado vivir, deberíamos salir a la calle, exigir que estos delitos se castiguen con penas de cárcel y pedir que esas personas que están al frente del Parlamento, o mejor aún de la Bolsa, nos expliquen por qué se han llevado unas 3.500 libras por cada empleado al que han echado a la calle. Pero no lo hacemos porque la mayoría ha aceptado la realidad tal y como es. La otra noche estaba escuchando una emisora de radio de Londres y oí un reclamo publicitario en el que anunciaban un préstamo para comprar un coche, pero no para quedárselo, sino para alquilarlo después. El caso es comprarse un coche y entrar en la población rentista. A lo mejor no podemos comprarnos un estudio de 1 millón de libras, pero lo que sí que podemos es contraer un préstamo de 20.000 libras para comprar ese coche y alquilárselo a algún pobre miserable que no tenga la calificación crediticia suficiente para comprar ese préstamo y poder comprarse el coche. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Comprar tostadoras o cepillos de dientes para alquilarlos después? Cómprese este cepillo de dientes con un préstamo apalancado de Goldman Sachs y luego alquíleselo a su familia. Podrá ganar 20 peniques al cabo de 500 años y comprar
comprarse un horno crematorio para incinerarse a sí mismo. Eso es. En eso consiste la clase rentista a la que todo el mundo quiere pertenecer. En fin, veamos otro titular sobre las personas que acuden en rebaño a contraer un préstamo para comprar un coche que luego alquilarán. ¿Está tratando el Reino Unido de saltarse sus propias normas de soberanía corporativa? Se trata de un proyecto de ley que va camino del Parlamento, aunque todavía no ha sido aprobado. El gobierno británico está tratando de crear su propia versión de este trinquete de soberanía corporativa. Se trata de un nuevo proyecto de ley con un nombre sencillo pero elocuente, Proyecto de Ley de Desregularización, que consiste en un batiburrillo de normas, una especie de cajón desastre, en el que se incluyen elementos tan dispares como la exención religiosa, la obligación de llevar cascos de seguridad, la venta de hilos, la erección de estatuas públicas, la derogación de la capacidad de bloquear páginas web que autorizaba la ley sobre economía digital, la venta de comida y bebida en horario nocturno y, escondido casi al final, lo siguiente. Sección 83, ejercicio de las funciones reguladoras, crecimiento económico. Cualquier persona que ejerza una función reguladora objeto de esta sección deberá, en el ejercicio de dicha función, velar por la promoción del crecimiento económico. Es decir, cuando un organismo regulador estudie un fraude como el del LIBOR, supuestamente tendrá que plantearse si demando a este banco por los delitos que ha cometido y los miles de millones que ha robado, ¿tendrá esa decisión un impacto en el statu quo del paradigma económico actual, que solo consiste en deuda y más deuda? Lo único que me ha llamado la atención de la frase que acabas de leer es lo de erección de estatuas públicas y trinquete de la deuda pública. A mí lo que me gusta es... ¿Quién está trincando toda esa deuda pública y por qué esos monumentos tienen erecciones? A mí me gusta eso de la exención religiosa de la obligación de llevar cascos de seguridad. El Parlamento británico está en venta, al igual que el Congreso estadounidense. Con unos pocos dólares se puede conseguir que aprueben la ley que nos interese y crear una soberanía corporativa que está por encima de la soberanía de la que disfrutan los súbditos de la reina en el Reino Unido. Lo que cuenta la noticia sobre la soberanía corporativa me recuerda a la difamación. En teoría, en el Reino Unido hay libertad de expresión, pero si decimos algo malo de alguien, es posible que nos demande por difamación y que tengamos que pagar una multa de varios millones de libras. Pues bien, en este caso lo que se dice es que a los organismos reguladores les costaría tanto el mero hecho de plantearse castigar a entidades como el Fondo de Capital Privado, que ha destruido Funds for You, que podrían tener que enfrentarse a demandas muy costosas y que lo mejor es no meterse en esos berenjenales. Ese tipo es muy poderoso y puede demandarme por difamación o por violar los derechos de soberanía corporativa. Así es. Se trata de una aristocracia en la que no existe la libertad de expresión tal y como se concibió en Estados Unidos. No tenemos libertad de expresión, sino más bien una expresión corporativa orientada y apoyada en los litigios. Así que la libertad de expresión como tal no existe. Hablaremos de ello más tarde, Stacey. Gracias. Evita el agujero negro de deuda, Max. Sí, que no les absorba el agujero negro de esta pausa. Volveremos enseguida. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Ben Dyson de Positive Money. Ben, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias. Ben, a pesar de la austeridad, el Reino Unido ha pedido prestado este año un 6% más respecto al año pasado, debido principalmente al desplome de la recaudación fiscal, a pesar de que el número de personas empleadas se sitúa en cifras récord. ¿Qué está pasando? Cuando la economía se basa en que la gente se endeude más para comprarse una vivienda todavía más grande y más cara, gran parte de esa actividad no contribuye a la economía real del país, es decir, al PBI. Así que acabamos con una burbuja inmobiliaria. Pero la economía real no marcha tan bien, y eso se traduce en un montón de personas con un elevado nivel de deuda personal. De hecho, la deuda personal se aproxima a máximos históricos. Permítame que lo interrumpa. Para calmar o satisfacer a los especuladores inmobiliarios, se ha llevado a cabo un movimiento para bajar los intereses hasta casi el 0%, lo que se ha traducido en una burbuja inmobiliaria, pero no en un aumento de la recaudación fiscal procedente de la mano de obra.
Eso es, cuando la gente pide prestado, el sistema bancario crea dinero. Y lo que se ha conseguido es que todo el mundo haya pedido prestado ese dinero para adquirir una vivienda, lo que se ha traducido en un incremento de los precios. Pero si el costo de la vida aumenta por culpa del incremento del costo de la vivienda, lo que eso significa es que cada vez destinamos más dinero al pago de la vivienda, salvo que ese dinero vaya a parar a la economía real. Nadie puede esperar que la economía crezca cuando se están pagando esos precios desproporcionados por una vivienda. Entiendo. La recaudación fiscal ha bajado a pesar de que el precio de la vivienda ha subido más del 11% y los préstamos hipotecarios han crecido el 15%. Unas estadísticas que se corresponden perfectamente con lo que usted cuenta. Da la impresión de que la clase rentista no ayuda a la economía. En otras palabras, las viviendas se llevan más dinero del que se llevó el 1% de los asalariados con más recursos. En otras palabras, si yo tengo una casa y pido un préstamo y me dedico a extraer dinero del estímulo del precio artificial, gano más que en cualquier trabajo. Hace unas semanas leí que el precio medio de la vivienda sube entre 400 y 500 libras al día. ¿Para qué voy a molestarme en trabajar cuando puedo pedir prestado dinero, comprar para alquilar, extraer, gastar y endeudarme más? Al lado de eso, los que se ganan la vida trabajando parecen idiotas. Tiene todo el sentido del mundo, pero tenemos que preguntarnos cuánto tiempo más podremos seguir así. Porque mucha gente se ve obligada a anteponer el pago de su hipoteca a sus gastos diarios, como la alimentación. Creo que pensar que el precio de la vivienda puede seguir subiendo indefinidamente es una locura. De acuerdo. Desde Positive Money, ¿qué es lo que proponen para solucionar el problema? Lo que queremos hacer es... Esencialmente, el problema del sistema monetario actual es que cuando un banco concede un préstamo, está creando dinero. Y eso es lo que ha provocado esta gran burbuja inmobiliaria. A nosotros nos gustaría parar eso. Nos gustaría acabar con la capacidad que tienen los bancos de crear dinero cuando prestan. Si se hiciera, sería una buena forma de evitar que el precio de la vivienda se situara en niveles inaccesibles. Permítame que le interrumpa un segundo. Usted fue el primero en hablar de eso y ahora el Banco de Inglaterra lo confirma. Los bancos no prestan a partir de las reservas de este sistema de reserva fraccionaria, ni siquiera a partir de un múltiplo de ellas. Los bancos no tienen reservas cuando conceden esos préstamos. Prestan un dinero que esencialmente crean, que no se apoya en nada y que no cuenta con ninguna garantía. Conceden una hipoteca y en cuanto esa hipoteca entra en el sistema pasa a considerarse dinero. Así es como se acaba con una deuda de 2 billones de libras, la cifra a la que se aproxima el Reino Unido. Porque a los bancos se les paga por todos los préstamos tóxicos que conceden, con independencia de que esos préstamos tengan sentido o no. Eso es. El dinero que uno pide prestado no procede de los ahorros de otra persona, sino que se crea mediante un proceso contable muy sencillo. Así es como se crea casi todo el dinero que circula hoy en día en la economía. El 97 o el 98% de todo el dinero que circula por la economía. Exacto. Ese dinero se crea cuando se presta, por lo que no se apoya absolutamente en nada. Y luego se destina a la especulación inmobiliaria, no a la creación de empleos de producción, a los ahorros o al gasto de capital, que es lo que podría esperarse en una economía de verdad. Por cierto, Ed Miliband, líder de la oposición británica, no hizo alusión al déficit en el discurso que pronunció en el Congreso del Partido Laborista. Lo que sí dijo fue que para el 2020 habrá subido el salario mínimo hasta las 8 libras y congelado las pensiones alimenticias. ¿Qué le parecen los planes de Ed Miliband? La subida del salario mínimo equivaldría a un incremento del salario anual de 1.000 libras todos los años hasta el 2020. Pero el año pasado el precio de la vivienda aumentó en 19.000 libras. Así que para el ciudadano de a pie esa subida va a ser muy poco significativa. Miliband habla de construir más viviendas para hacer disminuir el precio, pero eso entronca con el problema que estábamos comentando: la creación de dinero por parte del sector bancario. Pronunció un discurso de 6.000 palabras, pero solo mencionó la palabra bancos 2 o 3 veces. Sus reformas son muy superficiales. En ningún momento se hace referencia al problema de la creación de dinero por parte del sector bancario. Ya veo. Ese aumento del salario mínimo supondría unas 1.000 libras más al año, cuando el precio de la vivienda sube unas 20.000. Así que sigue sin haber un incentivo para trabajar, a pesar de esa subida del salario mínimo. Tendrían que subir el salario mínimo hasta las 25 o las 30 libras por hora para ponerse al nivel del aumento de precios que provocan los especuladores en el mercado inmobiliario. Sí.
Así que si realmente se hiciera eso en el Reino Unido, si se subiera el salario mínimo hasta 30 libras por hora, se volvería una economía basada en la mano de obra, la producción, los ahorros y el capitalismo, porque recordemos que no puede haber capitalismo sin capital. La acumulación de deuda no es capitalismo. Cuando el gobierno y los bancos colaboran en la creación de deuda, tenemos un sistema corporativista o fascista, pero no capitalista. Hay mucho analfabetismo financiero por el mundo y ustedes, desde Positive Money, creo que luchan por educar a la gente. ¿Qué pasa con Ed Miliband? ¿Por qué dice eso? ¿Porque es lo que más le conviene desde el punto de vista político o porque es un analfabeto financiero? Mire, hace poco hicimos una encuesta entre varios parlamentarios y descubrimos que el 90% no entiende cómo funciona el dinero, ni sabe que los bancos tienen la capacidad de crearlo. De hecho, el 71% afirmó que el único que tiene potestad para hacerlo es el gobierno. Es decir, la mayoría de nuestros políticos son unos analfabetos financieros. Y esa es una de las cosas que estamos intentando corregir para que entiendan las cosas. El discurso de Ed Miliband estuvo lleno de buenas palabras, pero desde luego no sirve para solucionar la base del problema. De acuerdo, hablemos de otras cosas que hacen ustedes en Positive Money. Tengo entendido que pretenden recuperar la ley bancaria de 1844. ¿En qué consiste? ¿De qué estamos hablando? Se trata de una ley aprobada por los conservadores en el año 1844 con el fin de impedir que los bancos siguieran emitiendo su propio papel moneda. Fue justo después de una crisis, básicamente porque vieron que los bancos creaban demasiado dinero y se dieron cuenta de que había que acabar con eso. Pero la ley está redactada de tal forma que en ningún momento resulta de aplicación para el dinero electrónico, que actualmente representa el 97% del dinero total que existe en la economía. Así que nuestro objetivo es actualizar esa ley para que pueda aplicarse a todo el dinero, no solo al papel moneda, lo que impediría que los bancos pudieran seguir creando dinero. Suena parecido a los postulados de la Escuela de Economía Austriaca, que incluía la deuda como parte del sistema monetario global, aunque, bueno, no sé si habrá tenido oportunidad de estudiarlo. En cambio, a los keynesianos, los Paul Krugman del mundo y los que gobiernan el Banco de Inglaterra, la deuda no parece importarles. Sí, claro que importa, porque provoca crisis financieras. Nosotros no pensamos que crear dinero como tal esté mal. Depende de cómo se utilice. Si se destina a la economía real, puede resultar muy útil. Pero si el dinero que se crea solo se destina a las burbujas inmobiliarias y a los mercados financieros, entonces puede tener un carácter destructor. En la primera parte del programa hemos estado hablando de lo ocurrido en Funds for You, una empresa que ha entrado en administración judicial y en la que se han perdido 5.000 empleos. Lo que ha ocurrido es que un grupo de capital privado adquirió la empresa, pidió prestado un montón de dinero al 0% de interés y lo añadió al balance general de Funds for You. Luego lo extrajeron para ellos mismos a través de salarios elevados, ayudas, primas suculentas, etc. y dejaron la deuda en las cuentas. Y ahora, después de que el grupo de capital privado haya extraído 20 millones de libras, la empresa no puede saldar sus deudas, lo que ha hecho que entren en administración judicial y que 5.000 personas hayan perdido su trabajo. ¿No le parece otro ejemplo de que no hay razón alguna para ganarse la vida trabajando, incluso a cambio de 8 libras por hora, sino que la forma de enriquecerse es a través de este charlatanismo en virtud del cual se pide prestado al 0% y se adquieren empresas legítimas para destriparlas y aniquilarlas? Es como el Royal Bank of Scotland y su filial, el Grupo para la Reestructuración Global, a quienes se ha descubierto llevando a cabo esta práctica en innumerables ocasiones, destripando empresas y estafándolas a manos llenas. El diario británico The Telegraph les pregunta a sus lectores, que son claramente conservadores, ¿por qué no salen a la calle a rebelarse? Es casi como si se hubieran integrado dentro del movimiento Ocupa Wall Street. Ahora que los periódicos conservadores se hacen este tipo de preguntas, ¿cree usted que van a tener algún tipo de repercusión en las altas esferas del gobierno? ¿O, por el contrario, el gobierno va a seguir permitiendo que estos ladrones de activos y estos fondos de capital privado lo destripen todo? Cuando se tiene que manipular tanto las tasas de interés y mantenerlas en estos niveles tan bajos para que la máquina del crédito siga en funcionamiento, se generan todas estas actividades especulativas, arbitrajes y operaciones de acarreo o carry trades. Esa es la razón por la que tenemos que acabar con este sistema que depende exclusivamente de la deuda y en el que quien crea el dinero es el sector bancario. Quiero decir que muchos de esos grandes especuladores dependen de las líneas de crédito de los grandes bancos, de un dinero que se crea a la carta para financiar este tipo de especulación. Y lo que tenemos que hacer es lograr que la economía real vuelva a tener como objetivo la creación de riqueza, no su extracción.
Me da la impresión de que los medios de comunicación dominantes del Reino Unido, y pienso especialmente en el mayor de todos, la BBC, parece que cuando informan sobre estos sucesos financieros son extremadamente prudentes a la hora de hablar de algunas de las fuerzas subterráneas de esa extracción de riqueza que se lleva a cabo con la ayuda de unos intereses manipulados artificialmente bajos. Se trata de otro ejemplo de analfabetismo financiero. El responsable de economía de su programa insignia, Newsnight, escribió hace poco un tuit en el que acusaba a la BBC de ser una gran máquina de propaganda. Desde su punto de vista, ¿se trata de un caso de analfabetismo financiero o simple y llanamente de propaganda? Según nuestra experiencia, la mayoría de los periodistas que cubren estas noticias no entienden los detalles. Hasta el año 2010, 3 años después de la crisis, los medios de comunicación dominantes apenas mencionaban que el sistema bancario es el que crea el dinero. Cabe señalar que muchas de esas noticias las cubrían periodistas que empezaban a adentrarse en el mundo de las finanzas en lugar de profesionales de las finanzas que empezaban a adentrarse en el mundo del periodismo. Yo creo que existe un problema enorme de analfabetismo financiero. Positive Money está haciendo una labor estupenda. Su campaña para recuperar la ley bancaria de 1844 me parece una causa muy noble. ¿Tiene algo más que añadir? Nos quedan unos 20 segundos. Actualmente nuestra labor se centra en conseguir que los parlamentarios entiendan cómo funciona el sistema. Eso es lo fundamental. Si no logran entenderlo, nunca podrán poner fin a la crisis. Hace un par de años yo mismo celebré un evento en una de las salas del Palacio de Westminster. Despertamos mucha expectación, hubo gente haciendo cola durante horas, pero no vino ningún parlamentario. En fin, eso nos da una idea de las ganas que tienen de aprender. En fin, Ben Dyson, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a usted. Muy bien, eso es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado Ben Dyson de Positive Money. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.